No existe y no ha existido nunca un país comunista. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 3 del podcast Enemigos Íntimos. Hoy tenemos un invitado de lujo que pidió estar en el podcast. Me imagino que habrá visto el capítulo o 1 o el 2. Ya estaba peleando. Claro, debe haber estado diciendo este pelado culiado que está diciendo puteando al computador, y es amigo de Damián y pidió para estar. Así que te presento a Alexis Antinao, que es militante del Partido Comunista, una persona además de origen mapuche. Bienvenido, Alexis, gracias por querer estar acá, por compartir ideas y por debatir. Hola, oye, la verdad que Damián quería que yo viniera porque dijo que necesitaba ayuda. Oye, qué bueno que quieras ayudar, sí, pues bueno. Gracias por estar acá, porque igual creo que es relevante hoy día discutir temas profundos de la política del quehacer de Chile, y sobre todo a propósito de los resultados eleccionarios. Siempre nos agarran faltandeos, no, pero es que China es capitalista. Sí, hoy día está en un proceso capitalista, porque es una fase que nunca la tuvieron, ¿ya? Entonces, proceso no existe y no ha existido nunca un país comunista, como primera cosa, como primera premisa. Tampoco socialista. Tampoco socialista. Han estado en fases para esto y han fracasado justamente en ese proceso. ¿Ya? Te tengo que hacer la pregunta obvia. Si no ha habido nunca un país capitalista, cuéntame tu opinión respecto de, socialista o comunista, tu opinión respecto de Cuba, Venezuela, ¿no? La clásica pregunta que te tengo que hacer. No, pues porque, a ver, los conceptos que son conceptos, obviamente, que se definen de una forma dentro del marxismo, lo que se define ahí son características que deben tener los países en función justamente de su proceso de desarrollo productivo. Varían de acuerdo a los países. Cuba tampoco es un país hoy día que esté viviendo socialismo. Venezuela tampoco es un país que esté viviendo socialismo. De hecho, todavía ellos mismos también, incluso hasta, podríamos decir, que un tema relevante, generan plusvalía, ya sea a través de las empresas del Estado, pero siguen generando eso. Ni la Unión Soviética tampoco fue socialista. Estuvieron siempre todos en vías del socialismo. O sea, no ha habido nunca ese objetivo. Disculpa, como para ir interrumpiéndonos un poco, ¿no será entonces que el socialismo o el comunismo nunca va a funcionar? ¿Que no tiene sentido perseguir algo que todos los que han intentado han fracasado y han generado hambre, miseria y lo que ya sabemos que genera? No, es que por eso te digo, o sea, no podemos echarle la culpa a algo que todavía no existe como modelo. Hay atisbos, como el mismo atisbo que hubo acá en Chile, justamente un proceso que se llamaba de la vía, y ojo, ahí está súper claro, la vía al socialismo a través de un modelo, a través del sistema democrático burgués. ¿Ya? Y obviamente lo hicieron fracasar, obvio, pero no llegó nunca. Un modelo socialista, no llegó nunca. Ya, pero esto es lo que siempre pasa, porque esta es mi crítica hacia esa postura. En el fondo, tienen muchas críticas al capitalismo en su expresión real, con los problemas reales que el capitalismo tiene en el mundo, porque el capitalismo existe. Y la opción que se presenta es algo fantasioso que a lo mejor algún día podría funcionar, pero que ninguna experiencia ha funcionado. Entonces, te dicen, mira, eligen a un líder socialista, o que propone el socialismo. Chile, Venezuela, Cuba, en fin, la Unión Soviética. Lo eligen. Ese presidente aplica las políticas socialistas que ya sabemos. Estatizar los medios de producción, aumentar el gasto público. Cuando eso no funciona, empiezan a imprimir dinero, generan inflación. Acto seguido, para que la inflación no se los coma, fijan los precios, se genera desabastecimiento. Todos los países exactamente igual. Y cuando eso fracasa, porque inevitablemente va a fracasar, es que esto no era verdadero socialismo. Cuba no es un verdadero comunismo, porque fracasa. Pero esa es como la impresión que a mí desde afuera, como una persona que defiende el capitalismo, esa es la impresión que siempre me da. Como que es una fantasía que en la práctica, en la realidad, vemos que no funciona. Que cuando alguien ha querido aplicarla, siempre fracasa. Y cuando fracasa, es que eso no era verdadero socialismo. Es como
un comodín. Yo no sé si el capitalismo ha resuelto los problemas de la humanidad, al contrario. O sea, lo que ha hecho es generar guerras, por ejemplo. ¿Generar Y qué? en base a eso se revive, y eso es una cuestión que es real. O sea, y el capitalismo también, el capitalismo hoy día, si lo vemos en términos de tiempo, es reciente. O sea, los procesos económicos pueden durar muchos años. Entonces, Pero el capitalismo es reciente. claro, es una discusión, por eso te digo, es una discusión compleja. En algún momento, por ejemplo, ojo ahí, que los mismos capitalistas dijeron, sobre todo en Europa, ya, el socialismo no es bueno, es utópico. ¿Qué vamos a generar? Justamente para solucionar estos problemas que genera el mismo capitalismo. Han generado la socialdemocracia, ¿ya? Y esos son modelos que funcionan. Hasta hace poco, no, hasta hace poco. Porque hoy día justamente con el mismo tema de la globalización, ya el estado de bienestar hoy día ya no está funcionando, por lo tanto tampoco dentro del capitalismo, porque también un modelo capitalista funcionó. Entonces, o sea, es como nosotros le damos solución a los grandes problemas de la humanidad, que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que tiene que ver hoy día con los temas medioambientales, que tiene que ver con una serie de... A lo que voy yo, ha sido una de las cosas que ha solucionado. O sea, antes del capitalismo, la gente se moría a los 40 años porque no había penicilina, no había comida, había guerras todo el tiempo, mucho más que post-capitalismo. O sea, antes de la revolución industrial, la gente se cagaba de hambre. La diferencia entre los más ricos, que eran, no sé, dueños de tierras, y si nos vamos más atrás, la nobleza, la diferencia entre los ricos y los pobres era en que los ricos comían y los pobres no comían. Así nomás, y se morían porque había mosca alrededor y se morían, y les ponían huevos, no sé. O sea, era abismal la diferencia antes del capitalismo. Perdón, antes de la revolución industrial, porque capitalismo como libre mercado es inherente al ser humano. Eso nació desde que las tribus se dieron cuenta que podían comerciar con la persona, con el pueblo de al lado. Y en vez de entrar en guerra para robarle lo que el pueblo de al lado tenía, podían comerciar. Entonces, eso para mí es la diferencia radical entre el comunismo y el capitalismo, porque el capitalismo finalmente es la esencia del ser humano, es la esencia pacífica del ser humano. Yo creo, Milagro, que estoy confundiendo los conceptos, porque déjame plantear una cosita cortita. Primero, yo no sé si es tan fácil vincular el concepto de la industria al capitalismo. No, yo no podría hacer esa vinculación de inmediato, tampoco la tecnología como la ciencia médica o la ciencia en general asociarla al capitalismo, tampoco me cuadra por completo, y de hecho el intercambio no es un ejercicio capitalista, el intercambio de bienes. El capitalismo que surge después de, o sea, el siglo XV con la burguesía, ¿no? Y la burguesía que se antepone a la monarquía y a esa estructura de sociedad, antes no estaba, pues. No estaba. El intercambio de bienes es algo que ocurre en todas las personas, en todas las sociedades, y eso es cierto, pero no es que porque hay intercambio existe capitalismo. No es lo mismo, ¿no? Es libre mercado. No es lo mismo. Tampoco funcionamos libre mercado. ¿No? Tampoco es libre mercado, porque por ejemplo hay sistemas de intercambio y reciprocidad que existen hasta ahora en el mundo, donde una persona, por ejemplo, va y te hace un regalo. Es un regalo. Sí. Pero después el otro está de cumpleaños, entonces yo tengo que ir y hacerle un regalo. No, pero esos sistemas de intercambio funcionan hoy día, porque tú en la medicina, los médicos, si se tienen que operar, no pagan los honorarios de otro médico. Eso no es capitalismo, pero sí es un intercambio. Pero cuando hablamos de libre mercado, lo que estamos hablando es de algo que resuelve la necesidad de otro. Es decir, hay un pueblo vecino que necesita granos para poder comer, y ese pueblo es experto, por ejemplo, en hacer pieles, y el pueblo al lado necesita pieles para pasar el invierno. Entonces, lo que se está generando es un intercambio no vacío, no es un regalo porque sí, es un intercambio interesado. Porque intercambio es un regalo por sí, claro. Sí, pero ojo, el concepto del capitalismo tiene que ver con la acumulación de capital, es lo que genera la plusvalía, no tiene que ver con el tema del intercambio de mercancía. Otra cosa, porque por ejemplo en Europa siempre hubo intercambio de mercancía entre los mismos países y terminaron una guerra igual, ¿ya? Porque querían repartirse África. O sea, en la Primera Guerra Mundial fue eso. Y claro, tienes razón. O sea, hay una fase superior justamente que es mejor que la que estuvo antes, y eso es innegable, de la sociedad feudal, pero antes de eso tuvimos ¿qué? El esclavismo.
o sea, y la sociedad feudal fue mejor que esa. Entonces, ¿qué es lo que aspiramos nosotros? A una sociedad justamente mejor. Claro. Que no existe. Sí, pues el capitalismo tampoco existía cuando estaba el feudalismo. Entonces, pero, a lo que voy yo es cómo solucionamos los problemas de la humanidad. Desde mi perspectiva, con más capitalismo. Excepto en eso, sí, pero no lo ha solucionado, ya llevamos harto tiempo. Sí, lo ha solucionado bastante. La especulación financiera, digamos, es una realidad, ¿ya? Entonces, yo me pregunto si ya la globalización es parte justamente que se está instalando a propósito de la transferencia, digamos, de capitales en términos globales, pero resulta que hoy día al gran capital, o al gran capitalista, que es Estados Unidos, porque eso es real, okay. No le gustó. O sea, tiene razón ahí. El capitalismo chino sí resuelve los problemas. Pero ¿qué es lo que hace el capitalismo chino? ¿Qué es lo que hace el capitalismo chino? Que la gran diferencia. Esclaviza a la gente. No, ojo. Reparte, justamente, ellos tienen una concepción, y hay que eso entenderlo. Nosotros no somos chinos, pero hay que entenderlo. Hoy día, el tema del transporte en China, ¿cómo lo resuelven? Para mover a tantos chinos, ¿ya? Ferrocarril, una empresa estatal, antigua, hace unos 5 años atrás, si no me equivoco, eran 2 empresas chinas, y las 2 competían entre sí, se dieron cuenta que era mejor que hubiera solamente una. Cada persona, desde su lugar, de donde vive, a su lugar de trabajo, eso lo planificaron, no puede demorarse más de 25 minutos, entonces crearon toda una red justamente para subsanar eso, ¿ya? Capitalismo, justamente, pero para subsanar un tema. ¿Cómo sabes eso? No, porque te lo pregunto porque tengo amigos que trabajan allá, y trabajan en la empresa de ferrocarriles chinos. Ok. Una compañera de trabajo que también estuvo allá, que tampoco creía en lo que estaba sucediendo y fue para allá, lo vio, no le dijeron absolutamente nada y entonces, y además... Lo pregunto porque puede ser como esos datos falsos que te tiran de Cuba, por ejemplo, que te dicen, no, en Cuba nadie pasa hambre y son datos del gobierno, entonces claro, yo tiendo a desconfiar un poco de los datos del gobierno cuando son comunistas. No, al contrario, o sea, yo creo que, o sea, lo que pasa es que son otros tipos de datos que se dan, o sea, quítale, y ahí viene el tema del capitalismo, justamente, quítale justamente el bloqueo a Cuba. Tú sabes que hay una planta nuclear que estuvo en construcción en el año 80 y justamente a propósito del bloqueo no pudieron terminarla y con eso se solucionarían todos los problemas que tiene hoy día energéticos, por ejemplo, ¿ya? Pero Alexis, a propósito del bloqueo, justamente lo que tú estabas hablando. Mira, porque no tiene que ver solamente con Cuba, con el tema de que no pueden ingresar barcos, no solamente con eso. Hace un tiempo, la UNICEF hizo, unos 10 años atrás, organizó un concurso para niños, ¿ya? A nivel mundial. Cada niño podía enviar un trabajo. No me acuerdo cuál era la temática. Y se la ganó un niño cubano. Y el regalo era en ese tiempo, era una máquina fotográfica, no sé qué marca era, Nikon, Minolta, no tengo idea, y se le iban a entregar en África, porque allá era la sede donde se iba a hacer la entrega de los premios. El niño cubano va para allá. Y se quedó. Los organizadores, les dijeron, no te podemos dar la cámara. ¿Ya? Porque tiene un componente norteamericano. ¿Ya? Así de brutal es. Eso es el capitalismo. Entonces, cuando tú me dices, yo estaba en Cuba, viví en Cuba un año, entonces conozco perfectamente cómo funciona la cosa. Yo también he estado en Cuba y los niños en Cuba no tienen comida. Entonces, yo te pregunto... Pero si no tienen comida ahora, obvio. Un segundo. Cuando tú mostraste el video, el que hablaba de la OTAN, me imagino que era una crítica en el fondo a Estados Unidos, ¿verdad? Como modelo que tú visualizas como el más capitalista, que de hecho no lo es. Los países europeos son más capitalistas que Estados Unidos. En los rankings de libertad económica, Estados Unidos ha bajado harto, está como 15, y países como Irlanda o Dinamarca están dentro de los 5 o 6 primeros, que son los países socialdemócratas que a ti también te gustan. Pero independientemente de eso, ¿tú crees que en Cuba la gente vive mejor que en Estados Unidos?
No, pues, obviamente que no. Pero si es una evidencia, no te puedo decir que es así. Obviamente que no. ¿Y no crees que el sistema... Por eso digo, mira, si los cubanos o el gobierno cubano dice, no, aquí el problema es el bloqueo. Ya. El embargo. Quítenle el argumento. No, pero es que quítenle el argumento. Terminen con el bloqueo, porque cuando lo terminaron, cuando estuvo Obama... Pero no es un bloqueo, es un embargo. Se establecieron las relaciones diplomáticas y hubo mayor ingreso, y hubo más intercambio, y hubo mayor divisa, y Cuba creció, y eso es innegable. Entonces, pues lo digo, o sea, dejen a los países ser lo que quieran ser. Ahora, Estados Unidos, resulta, y justamente a propósito de lo que conversábamos con Damián, ¿cuál es la principal industria que mueve Estados Unidos para generar capital? Tú sabes, hay 2 o 3. Hoy en día, la venta de armas. El petróleo. No, la primero la venta de armas. Pero eso no es... Sí, yo diría, ¿qué es lo que genera más recursos en Estados Unidos? La guerra. El petróleo, ciertamente, pero no el petróleo que tienen ahí en Estados Unidos, sino que el petróleo que está en otro lado. Y la tecnología. Industria farmacéutica. Y la droga. No, porque todo eso es asociado a la tecnología. Entonces, es el modelo de cómo se mueve. Entonces, claro, ya ahí uno entiende por qué tiene, que era la pregunta que le hacía al francés, no sé, belga, oye, China no tiene una sola base militar y está en un país escondido en África, ahí en el Mar Rojo. Y Estados Unidos tiene 750. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero, Alexis, el dato que tú tienes del tema de armamento no es correcto. El mayor ingreso al PIB per cápita en Estados Unidos viene de los servicios, viene de las empresas, no viene del armamento. ¿De dónde sale ese dato? No. Ojo. Sí, lo que pasa es que cuando tú asocias el tema de Alex, ciencia y tecnología, por ejemplo, a la investigación... Dame un segundo para poder elaborar. El dato oficial es que el sector de servicios representa el 77% del PIB en Estados Unidos. Y de hecho, se hacen encuestas prácticamente cada 5 años de cuáles son las empresas dominantes en el mundo. De las 100 empresas más importantes del mundo, hoy y en los próximos 100 años, 54 son de Estados Unidos. O sea, no hay ninguna empresa europea, no hay ninguna empresa socialdemócrata de ninguno de esos países, que están todos estancados, que genere riqueza, que estén dominando en algo. Son o gringas o asiáticas. Una latinoamericana, que es Mercado Libre. Pero esto de que las armas son el principal, no, eso no es correcto. Sí, es correcto. O sea, lo que pasa es que tú no lo puedes asociar solamente a lo que es, por ejemplo, ya un avión que vale tanto. La producción de un avión se basa también en tecnología. Es ciertos insumos que van sumando justamente a esta producción de esa arma. Y eso es real. O sea, y también está asociado, por ejemplo, a la ciencia y tecnología que tiene que ver con el tema del uso satelital. Entonces, cuando tú me dices, sí, servicios, sí, el tema de la computación, el tema de la informática, están relacionados todos con el tema de las armas. Absolutamente todo. Entonces, y lo otro, quítale todos los insumos a Estados Unidos. ¿En qué queda? ¿Pero por qué te quieres quitar? No, porque es que para que entendamos, a propósito del tema de Cuba, quítale a Cuba, le quitas las materias primas que necesita justamente para producir ciertas cosas. Quítaselo a Estados Unidos. No, Alexis, Cuba lo que tiene es un embargo porque Cuba le expropió más de 300 empresas a Estados Unidos. Se quedó con la propiedad de otro. Le robaron a Estados Unidos 300 empresas. Y Estados Unidos eso es desconocer la historia. No, acuérdate que poquito antes era colonia española. Acuérdate de eso. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver? No, porque que justamente la riqueza no era de Estados Unidos. Los ingenios azucareros, y ahí viene la discusión. ¿Qué es lo que genera justamente la riqueza? Volvamos nuevamente al tema de origen. ¿Qué es lo que genera la riqueza? El trabajo. ¿Qué genera la riqueza? El trabajo. No. El trabajo genera capital. Genera plusvalía. Y esa acumulación de capital a través de la plusvalía es la que te genera justamente después ese capital que tú lo puedes invertir en lo que quieras.
o incluso puedes hacer especulación financiera, que es lo que se hace hoy día. Pero Alexis, si eso fuera así, por ejemplo, una obra de arte valdría, o sea, el valor de eso sería las horas que al pintor le costó hacerlo. Y no funciona así. El valor de las cosas se asignan en función de lo que el mercado demanda de determinado producto o servicio. Es decir, un bien escaso, altamente especializado, va a ser caro, ¿verdad? En cambio, algo que es un bien que está ahí, disponible, que cualquiera puede hacerlo o venderlo, va a ser barato. Eso es. Entonces, la teoría valor-trabajo no tiene un sustento, y de hecho, ningún economista moderno la defiende. O sea, no está absolutamente superada. Porque en la práctica tú te das cuenta que esto que yo compro no vale en función del tiempo que me demoró hacerlo, ¿verdad? Hay toda una cadena de valores y un montón de cosas que y especulación también. La especulación, fundamentalmente especulación. Y eso no tiene valor. En algunos mercados habrá especulación, en otros no. Mira, hay un experimento que hicieron hace poco a propósito del tema del pisco chileno, ya con algunos buenos para tomar copete. Y generaron un pisco, le pusieron una marca X, no me acuerdo cómo se llama. Y esto lo hicieron hace poco, ¿ya? Y senda etiqueta, bonito, con una botella bonita, con una copa bonita, ¿ya? No era pisco sour, sí. Era pisco solos. Se lo dieron a probar. Oye, le encantó a todos. A todos. ¿Y sabes qué pisco era? Bueno, lo encontraron mejor que todos los piscos que habían. Ya. Era pisco Capel. Ya. Okay. Pero el producto era el mismo. Entonces, claro, ciertamente tú me dices, sí, pues si yo le pongo ahí marketing, le pongo la etiqueta, te la vendo, pues te vendo la pescada. Pero tú crees que esto es lo que generó ese pisco es lo que generó el productor agrícola. No, pues el marketing es gran parte de lo que. No. Es que eso no tiene valor. O sea, el valor que se le da es un valor especulativo. No es especulativo. Cuando uno dice, por ejemplo, la única herramienta que tienen los trabajadores es la huelga. Descargan la huelga a los empresarios. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una huelga? Se para el trabajo. La fuerza de trabajo se para. Alexis, todos los estudios de la OCDE, todos, te dicen que cuanto más poder tienen los sindicatos, menos avanzan, menos mejoran la calidad de vida de los trabajadores. Por esto, cosas como la negociación ramal han sido probadas por los países europeos y todos lo han sacado, excepto Francia. Ahora, Francia es un país que no crece, básicamente. Ahora, son ricos, ellos pueden no crecer. Alemania hace poco redujeron las horas de trabajo. Alemania crece al 0,1%. No, bueno, ahora por el tema de la guerra, pues los yankees le volaron el streaming. Pues. Alexis, no, Angela Merkel lleva 10 años diciendo que el estado de bienestar no es sostenible. No es verdad. Pero sí, obvio, pues si ella es una capitalista, pues. Entonces, fíjate lo que pasa, fíjate lo que hay ahora. Pero el argumento es técnico. ¿Cuáles son los precios que más crecen? Tiene que ver con que, a ver, por ejemplo, el sistema de pensiones típico europeo, que es el que ustedes entiendo que defienden en Chile, que es el sistema de reparto. ¿Cómo se creó el sistema de reparto? ¿Tú sabes conoces la historia del sistema de reparto? De Bismarck y todo esto, ¿no? Bueno, se creó para financiar la milicia alemana, ¿no? Entonces a un tipo se le ocurrió, a un general, se le ocurrió que si le decía a la gente que cuando cumpliera 65 años lo iba a financiar y ellos le aportaban todos los meses una plata fresca para poder financiar la milicia, el Estado los iba a mantener. En esa época la gente vivía 65 años. Entonces, prácticamente a nadie se le tenía que pagar y ellos recibían plata fresca para financiar la milicia. Eso fue en el 1800. Después se adaptó esto, los países europeos lo intentaron adaptar y durante un tiempo más o menos les funcionó. Pero con la pirámide demográfica que hay, es imposible que funcione. Y el estado de bienestar se basa en ese concepto, que hay mucha gente, muchos activos financiando a los pasivos. Y eso es absolutamente insostenible, pero no ahora, hace 15 años. Por eso Angela Merkel lo lleva diciendo durante todo este tiempo. No porque es una capitalista malvada, no tiene nada que ver. Es un argumento técnico. Por eso no funciona, porque cada vez hay más pasivos.
en función de los activos. Entonces no tiene cómo funcionar. Sería la solución entonces, traigamos más inmigrantes que tengan más guaguas, como eso es lo que tú me estás tratando de decir también. No, pero déjame contestarte cuál es la solución. La solución es que se privatice todo el sistema. De hecho, China va a privatizar el sistema de pensiones. Lo va a hacer China. Porque con los datos en la mesa se dan cuenta que el sistema de reparto es absolutamente inviable. Vamos a volver a China, que era lo que conversaba con él. No, pero deja contar una experiencia que tiene que ver con este famoso. Acuérdate que el sistema que hoy día se llamaba en algún momento, trataron de ponerle capitalismo popular, ¿ya? Y eso es innegable que así lo dijeron, ¿sí? ¿Quién lo dijo? dijo? Además, en la misma sendas páginas del Mercurio decía que iban a tener el 100% del sueldo. Falso. Sí. Es una absoluta falsedad. Con este sistema. No era falso. No, pues, sino, ¿quién no tiene el 100% del sueldo cuando se jubila? Al contrario. Entonces mira, ¿por qué te digo esta experiencia? Porque del sistema de reparto. Oye, Carabinero no tiene el mismo sistema. ¿Qué sistema tiene Carabinero? No tiene el mismo sistema. No, pues si nosotros somos los que reportamos, nosotros le repartimos a ellos. ¿Qué sistema tiene Carabinero? Ellos no ponen esa plata en el mercado ni en la AFP. Pero Alexis, ¿qué sistema tiene Carabineros? Porque no tienen un sistema de reparto. ¿Cómo el sistema que tienen ellos? Pero tú me estás diciendo, a ver, hay dos sistemas de pensiones en el mundo, hay dos sistemas. El sistema de reparto y el sistema de capitalización individual, y después hay ciertas mezclas. Cuando dicen el argumento de que Carabineros, las Fuerzas Armadas, no sé qué, no tienen un sistema de reparto. Entonces ellos tienen un sistema donde un componente muy pequeño es de reparto y prácticamente el 90% se financia con impuestos generales. Con impuestos generales, o sea, con la plata de nosotros. Y tú quieres extrapolar eso a toda la población. Que esa es la plata que nosotros generamos a través justamente del capital. Pero es que eso es... Y tú quieres extrapolar... Funciona para algunos y para otros no. Porque de hecho, o sea, tú sabes que, o sea, nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, están involucrados en ese sistema que es de la AFP, pero resulta que, no sé, por los Luxi les da exactamente lo mismo estar ahí. ¿No? Pero vamos por partes, espérate. Tú me estás hablando del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. ¿Tú quisieras extrapolar ese sistema a toda la población? Porque las Fuerzas Armadas son 100.000 personas. Lo que yo te estoy diciendo de que ellos, así como si ustedes dicen que eso funciona, que ellos se involucren justamente y entren al sistema de AFP. Ya, pero esto no soluciona el problema. No, porque no va a solucionar el problema, porque no lo va a solucionar nunca. Ya, pero bueno, el tema del sistema de capitalización. ¿Dónde ponen la plata y todo el tema? Espérame un segundo. El sistema de AFP, todos los países del mundo están yendo hacia la capitalización individual. Todos, porque el sistema de reparto fue un fracaso, está quebrado en todo el mundo. España debe 4 veces el PIB en pensiones, no saben cómo lo van a pagar, está hasta el pico. Todos los países europeos están quebrados en el sistema de reparto. Todos están yendo hacia la capitalización individual, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren plantear incorporar reparto porque el diagnóstico de ustedes es que el sistema es el que no funciona, estamos errando en el diagnóstico. Si tú tienes un 30% de mercado informal, más casi un 10% de desempleo, no hay ningún sistema que te funcione. Si el problema es el mercado laboral, vamos a tener distintas visiones de qué es lo que falla en el mercado laboral. Pero el problema es el mercado laboral, si el sistema de pensiones es un reflejo del mercado laboral. Si la gente no está en el sistema formal, no hay cómo. Da lo mismo que sea reparto, sea lo que sea. No es el problema del sistema. De hecho, la gente en el sistema de pensiones de AFP que cotiza durante más de 35 años tiene mejor tasa de reemplazo que los países europeos. Entonces, el problema del socialismo y el comunismo es que no le chuntan los números, básicamente. Y entonces fallan en el diagnóstico. Y como fallan en el diagnóstico, proponen soluciones que terminan generando cosas peores.
como las reformas de Bachelet, subir los impuestos. O sea, todos los técnicos te dicen que subir los impuestos arruina la economía de los países, pero ustedes van y proponen subir los impuestos. Es como por dogma. ¿Cuántos son los impuestos que paga Estados Unidos? En Estados Unidos las empresas pagan un 15% de impuestos, en Chile pagan el 25%. ¿Y las personas? Van por bracket. Van por bracket. ¿El promedio? ¿25? No. ¿Sí? Sí, puede ser, sí. Va por bracket. ¿De aquí cuánto es lo que pagamos? Aquí llega hasta el 25. Ya. Depende cuánto ganes. Mira, imagínate, o sea, poniéndote el ejemplo de Estados Unidos. O sea, no es un tema de que el aumentar los impuestos te va a generar más pobreza, ¿no? No es eso. Sí, no es eso. sí, ¿No? sí, en Chile pasó. En Estados Unidos eso, en Europa también es alto el impuesto. Y los países europeos no crecen. Sí, pero los países tremendamente alto. No, los países, y además si no pagas los impuestos te llevan preso. No, pero En Estados Unidos. Hay varios errores en lo que estás diciendo. Primero, los países europeos a los que tú te refieres, descontando Irlanda, que es el país más rico de la zona euro, el que más crece y que es el que tiene más bajos impuestos, y crece a la chucha, tiene un ingreso per cápita de $100,000, el resto de los países que no crecen y están todos estancados, igual tienen impuestos a las empresas más bajos que Chile. ¿Tú sabes cuánto es el impuesto a la empresa en Suecia, en Suiza, en promedio, en la OCDE? 22%. Las empresas en Chile pagan 27% de impuestos. Las que pagan. Porque si... ¿Cómo? Las que pagan. Todas las empresas pagan impuestos en Chile. A las utilidades, las que tienen utilidades. Ok, entonces, si fuera como tú dices, y Chile fuera un oasis de neoliberalismo, estaríamos recibiendo cantidades increíbles de inversión extranjera, como Irlanda. Irlanda lo que hizo fue decir, a ver, ¿cuál es el promedio de la OCDE? 22%. Nosotros vamos a cobrar el 11%. El 11%, mira lo que te estoy diciendo, el 11%, Chile cobra el 27%. Se llenó de inversión extranjera y en 30 años pasaron de ser un país pobre, asolado por el socialismo, de hecho, a ser el país más rico de la zona euro, a crecer a tasas del 12% en algunos años. Ingreso per cápita de $110,000. Productividad por hora, $100 por hora. Mientras en Chile la productividad por hora es de $33 la hora. Eso en Irlanda. En Irlanda, el país más rico de la zona euro. Voy a buscarlo porque no tenía su antecedente, porque si fuera así, sería un modelo ideal del capitalismo socialista. Totalmente. Porque seguramente se reparten bien la plata. Entonces, es que no es un tema de repartir, porque ustedes tienen esta teoría de que hay una torta, ¿verdad? Y esa torta hay que repartirla. Porque la otra es la del chorreo. ¿Oh, cómo? La otra es la del chorreo. No, es que no es del chorreo, sino que esa torta hay que generarla, hay que producirla todos los días, no existe. O sea, Luxig no tiene una bóveda de oro donde se levanta en la mañana a nadar en sus monedas. Luxig tiene la plata invertida en 15.000 empresas distintas. La última inversión que tiene un desarrollo inmobiliario aquí cerquita, que hace peor también hay un santuario. La única inversión que tiene Luxig. Ahora va a tener otra inversión de 40.000 viviendas, un poquito de viviendas sociales y las otras son todas de lujo. Sí. Es para celebrar, es para hacerle una estatua al weón. Claro, sí, no, sí, que son segundas viviendas. Y no genera empleo, no genera riqueza, no genera pago de impuestos. Sí, por supuesto. Sí. ¿No? ¿Estoy equivocado? Sí, obviamente que genera riqueza. Oye, déjenme interrumpirlo un poco porque sí, dale. quiero participar en esto. Dale. Yo también traje un video hoy día que tiene que ver con... ¿Lo pongo? Con la técnica. Con la economía. Y con la técnica y con los técnicos, ¿no? ¿Pongo el video? Sí, y lo comentamos. Ya, entonces este video lo trajo Damián. ¿Quería hacer una introducción o lo pongo nomás? No, tíralo. A ver, el que habla es un músico chileno que se llama Luis Levert, de una banda musical bien conocida de Santiago del Nuevo Extremo. Ya. Bueno para hablar, cabrón. Póngalo. Pasa lo siguiente, estos geniales, yo salí el 73. Había una asamblea de colegio y nosotros éramos el Instituto Nacional. Y cualquiera que hablaba, tal como lo dijo un compañero, en dinero generalmente era golpeado por tonto. Aquí se evaluaban otras cosas. Eran importantes otras cosas. Pasa que en la asamblea habla el secretario general de la Juventud Socialista y dice, y el caballero tenía 2 libros publicados, era
candidato a puntaje nacional de matemáticas, de física y de no sé qué otra pegada, y era bueno con la pelota. Institutano el tipo. Y uno le encontraba toda la razón para las armas, compañeros, y sacaban partidas. Después hablaba un muño, que no era eso. Hablaba de la República y de ciertos valores, y yo no lo entendía mucho, y lo pifiaban. Pero hablaba, po. Y el tipo tenía 3 libros y era la misma tontera, po. Era la misma tontera. Hablaba el poeta del curso, el poeta del colegio, hablaba con Muñoz y dice, oye, ¿qué les pasa? ¿Para dónde vamos? La mirada, qué sé yo. Hablaba el capitán del equipo de fútbol. Oye, se quiere tomar el colegio, se volvieron locos y la final, porque el instituto siempre estaba en la final, po. Entonces no era muy bien, entonces era ciudadano, democrático. Y de repente, en un lugar oscuro de la sala, en un lugar extraño de la sala, se veía levantar una mano que decía, pido una palabra. Todos, sin excepción, se levantan y le pegan en la cabeza. Ahora no. Estamos en un momento difícil del país. Tú cuenta la plata callado. El tesorero del curso. El tesorero del curso. Han pasado 30 años y el tesorero del curso, que es el país, se da el lujo. Yo me acuerdo hace como 3, 4 años atrás, el ministro de Hacienda, en primera plana diciendo lo que se hace o no se hace con los fondos del cobre es decisión técnica y no política. Si esa estupidez la hubiese dicho el 73 en el Instituto Nacional, lo sacamos a patada en la raja de la asamblea, porque en la asamblea se habla de filosofía, de política y de verdad. El huevón del tesorero que corte la plata y punto. Y llevamos 30 años en que todas las decisiones en educación, en salud, en nuestros destinos, en los fondos de pensiones, en toda esta realidad que no podemos ver, es porque el tesorero del curso nos anda diciendo, ese huevón, que es el mejor tesorero del mundo. Cuando nosotros políticamente decidamos qué tenemos que hacer, vamos a contratar al mismo. Si no hay ningún problema, es un técnico. Eso es todo. Y nosotros como país le hemos entregado hasta el alma a un simple tesorero. He dicho. Ahí está. ¿A dónde voy? ¿A dónde está? Bueno, es muy bueno para relatar, ¿eh? Pero ¿a dónde voy? La economía, la plata, la distribución de la plata y los problemas económicos y la economía en sí mismo, creo que hemos tenido el error como país y probablemente la humanidad también en buena medida de transformar eso en un objetivo, en un fin y no en lo que es realmente, que es un medio. La economía es el medio para un fin. Creo que hemos perdido el objetivo, hemos perdido cuál es el fin y nos hemos dedicado a establecer de ese medio un fin. Entonces hoy día nos proponemos mejorar los índices económicos. Y si logramos mejorar índices económicos, el país mejora. Pero la economía y esos índices económicos son solo un medio para un fin. Mejorar un índice o empeorar un índice o mantener un índice es un elemento técnico de una realidad que refleja un contexto. Si no miramos el contexto social, si no miramos el contexto cultural, si no miramos las dinámicas en las que se mueve la sociedad, la economía no tiene ni un sentido. Y el problema que yo veo es que hoy día los ministros de Hacienda en general son casi más importantes que el presidente. Y la discusión política y el trasfondo de la discusión política empieza a desaparecer completamente. Entonces tú miras cualquier debate, en cualquier lado, debate presidencial o debate ciudadano o debate lo que sea, y me parece que casi siempre terminan en lo que estamos hablando recién, que es la economía, ¿ah? Cómo distribuimos el ingreso, cómo distribuimos los sistemas de pensiones, cómo distribuimos, y no nos estamos preocupando de lo que está de fondo, para qué queremos hacer todo eso. Yo creo que ahí es donde el capitalismo es monotemático. Tiene poco contenido en términos de la filosofía, no económica, sino política, el trasfondo de las cosas. Yo ahí hago ese punto porque siento que siempre terminamos hablando de la economía y siempre terminamos hablando de la economía como un fin y la economía es solo un medio. Lo pongo ahí para que discutamos sobre ese principio. Ya, pues pasa que nosotros como liberales o libertarios, como sea que cada uno se identifique, claro, creemos que el político tiene que estar lo más lejos posible de lo que son los temas técnicos, justamente, porque el incentivo, de nuevo, para llevarlo a lo que tú estás diciendo en términos de cómo la política se mete con la economía y se caga a la gente. Entonces, por ejemplo, tú tienes discusiones en el Congreso por el sueldo mínimo y los políticos fijan un precio. La fijación de precio está súper estudiado, que no funciona, en fin. Entonces, el sueldo mínimo es una fijación de precio, básicamente. Los políticos, sin tener ningún conocimiento técnico, sin haber muchos de ellos, la mayoría, sin haber jamás o trabajado en empresas, y mucho menos haber sido dueño de empresa, fijan el sueldo mínimo así. Lo que las encuestas digan, lo que la gente más o menos me diga, yo a eso le voy y le pongo el precio. Desoyendo a los técnicos. ¿Por qué? Porque el incentivo del político es autopreservación, es que lo voten para volver a salir electo. Entonces, ¿qué pasa?
fijan un precio que por su incentivo perverso siempre va a estar por encima de lo que debería ser. Siempre va a estar por encima de la productividad media, que es lo que pasó, por ejemplo, ahora, ¿no? Y eso genera desempleo. ¿Y qué pasa? Se cagan a la gente. Con el discurso político, que finalmente el político, de nuevo, lo que busca es ser reelecto, hacen políticas que son bonitas, suenan bien, y terminan generando desempleo. Y se cagan a la gente. Entonces, claro. Ahí está. Ustedes leen la política como el ejercicio individual de búsqueda de un beneficio propio. Entonces, lo que hace el político es hacer unas políticas y hablar ciertas cosas solo porque busca un beneficio propio. Pero mira que en algunos casos pasa, pero lo relevante de la política es el trasfondo de las cosas. Porque podríamos no discutir cuál es el sueldo mínimo, pero también podemos discutir cuál es el sueldo mínimo. Pero ¿por qué estamos discutiendo eso? Ese es el trasfondo, porque cuando empezamos a limitar las condiciones de la sociedad porque la técnica o el discurso técnico te da ciertos márgenes, entonces la discusión empieza a perderse. Y empezamos a hablar del medio y cómo mejorar el medio, y dejamos de hablar del fin, que es aquello que buscamos, porque el fin último, en este caso, es que todos podamos vivir bien. Ok, si ese es el fin último, ¿tú no crees que la evidencia juega un rol? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es el político... Es que la evidencia... No porque sea malo. Se presenta desde la economía, como el indicador económico. Entonces, Chile creció entre el 90 y el 2010 mucho, o fue muy próspero. Pero anda a meterte a una población, anda a meterte a un conventillo, anda a meterte... O sea, no es real que el crecimiento fue equitativo para todos, no es real que todos vivieron ese crecimiento. El crecimiento así. Entonces, si no miramos los datos y los números en un contexto, podemos caer en el error de transformar a esos datos en el fin y no en el medio para lo que son. Pero mira, si el fin es que las personas vivan bien, y hablando de los datos que tú mismo diste, Chile, el problema es que hay muchas personas que lo miran como una foto, como tú mismo, que me dijiste, anda a meterte una población y mira la foto. Y yo lo que te diría es, mira el video. En los 90 teníamos un 50% de pobreza. Hoy tenemos un 8%. Toda esa gente que salió de la pobreza vio mejorar su calidad de vida en términos muy concretos. ¿No? Y de hecho, esto está reflejado en el informe de productividad de Joseph Ramos, que es un economista de izquierda, en el gobierno de Bachelet, que concluye, y el tipo en su informe dice, solo puedo concluir que en Chile hubo un milagro económico. Porque pasar de un 50% de pobres a un 8% en 30 años no lo ha hecho ningún país del mundo. Y Joseph Ramos detalla en su informe cada uno de los ítems donde la gente mejoró su calidad de vida. Ítems que son muy concretos, por ejemplo, acceso a alcantarillado, cosas muy simples. Y todos tenemos un televisor de 50 pulgadas en el que podemos ver las noticias y los matinales todo el día. No, Damián. Eso es mejorar la calidad de vida. Yo lo cuestiono. No, es que estás equivocando el punto, porque tú lo llevas a la cosa material como del plasma, de tener el plasma en el living. Yo te estoy diciendo cosas más básicas. Pero no sabes bien. Te estoy diciendo cosas más básicas. No, te estoy diciendo cosas como comer 3 veces al día. En el informe hay cosas como acceso a un refrigerador. Que tú decís, oye, nosotros lo damos por sentado. A mí nunca me faltó un refrigerador. Pero a la gente que no tenía refrigerador en los años 90 y que no podía planificar, en términos socialistas, por ejemplo, no podía planificar su compra. ¿Y que iban a comer? Lo resolvía. Lo resolvía. Existieron ollas comunes, por ejemplo. Existían las ollas comunes, y las ollas comunes era un ejercicio colectivo para proveer alimento a una población que no tenía ese acceso. Pero la gracia de eso es que no solo proveía alimento, proveía sociabilidad. Los vecinos se conocían entre sí, se cuidaban entre sí. Cuando desaparece la olla común, en el ejemplo, y desaparece la sociabilidad, el vecino desaparece también y las personas empiezan a vivir individualmente. O sea, la gente misma crecen los indicadores, mejoran los indicadores, pero miremos la situación en su contexto. Llegamos a un estallido social, que había un malestar que no venía de los últimos 5 años, era un malestar arrastrado. Damián, tu argumento es que la gente hoy vive mejor porque no tiene, o sea, antes vivía mejor porque hoy ya no tiene que hacer ollas comunes, de verdad. Yo no digo que vivía mejor. No digo que vivía mejor. Estamos hablando, ¿cómo vive mejor la gente? ¿Con un 50% de pobres o con un 8%?
Es que es una cosa de toda realidad. El ejemplo es clarísimo. Porque tú reduces al indicador la descripción del fenómeno. Claro. Y ese es un problema, lo veo yo. Es un problema. Hay que meterle filosofía a eso. Ya, dale. Puedo hablar de un fenómeno, yo creo que a propósito de lo que dicen, no sé, pues... estaba viendo los chats ahí y me río de varias cosas ahí. No te lo tomes a personal. No, lo primero que dice, ay, estos trabajan o no trabajan, bueno, sí. No, bueno, no te lo tomes a personal. Recogí hasta basura, ¿ah? Y súper orgulloso de eso. Pero bueno, es para reírse en todo caso. También soy soldador. Alguna vez buceé, nado. Soy artista. He trabajado de todo. Menos de vendedor. No vendo, no puedo vender la pesca, no puedo. Oye, pero mira, lo que decía también a propósito del capitalismo, o sea, ¿cómo pueden destruir? O sea, hay un país destruido y con el modelo lo quieren destruir más. Oye, mira cómo está Argentina, mira, o sea, la liberación total. Hablemos de Argentina. Sí, la liberación total. Oye, pero es que yo no entiendo, yo la verdad que no entiendo. Y está bien, o sea, tú tienes un concepto súper claro respecto a esto. Pero no puedes tener ese presidente. ¿Por qué no? O sea, porque él dice que sabe más de economía y al contrario. O sea, al contrario, es un de perogrullo. No, que no estoy hablando de Alberto Fernández. Si ellos dejaron la crema post pandemia, durante la pandemia. Y acuérdate que antes de eso estuvieron otros, pero el mismo modelo, ¿dónde definiría? El mismo modelo. Aquí no hay modelo socialista, no. Ya eso ya lo conversamos. No hay modelo socialista. Si no existe un modelo socialista, nadie todavía no. Era muy de izquierda, digamos. No, es que los chinos, voy a volver de nuevo a los chinos están empezando recién en resolver, hoy día están resolviendo el tema de la hambruna, están resolviendo el tema de la pobreza, y se aspiran de aquí a 30 años más, recién pensar a lo mejor en una vía al socialismo a través del uso del capitalismo, y eso es un tema de una fase. Pero bueno, hay una cultura distinta, que nosotros a veces nos va a costar mucho entenderla, así como también lo orientamos. ¿Qué es lo que no te gusta de Milei? O sea, o del proceso argentino. Lo que no me gusta es que mira lo que hay, mira lo que tienen. Ojo, sí. Estaba revisando los datos que tú dijiste, ¿era Islandia o Irlanda? Irlanda creció un 2%, no 20 y tanto. 2%. No. ¿Está el dato? Sí, está el dato, búscalo. Islandia creció más que Irlanda. Islandia, hace 10 años atrás, metió preso a todos los banqueros. ¿Ya? Por la especulación financiera. No sé si se recuerdan de eso. Cambió la constitución y bueno, tipo, Irlanda, eso fue Islandia. Irlanda tiene un crecimiento del 5%. Irlanda tiene 2%. O sea, Chile anda por ahí más o menos. Pero bueno. No, Chile. ¿Cómo solucionamos justamente y ahí vuelvo, era lo que decía Damián Tamás, cómo solucionamos hoy día los problemas de la humanidad? Hoy día, claro, hoy algunos decían, no, el que no trabaja, obviamente no tiene recursos, obvio, y ahí volvemos de nuevo al tema del trabajo, que es lo que genera justamente riqueza, el trabajo, no es otra cosa. Entonces, Damián cuando se refería, y por eso ponía ese video, yo me mataba la risa con Luis Lever, porque tiene otro video muy bueno, a propósito de los inmigrantes y de la cueca, el origen africano de la cueca. Claro, por hacer la camotera al encargado de la finanza. Y hoy día, ¿quiénes son los que mandungan? Es el ministro de Hacienda. No, y más que el ministro de Hacienda, el director o directora de presupuesto. Ahora, oye, mira, yo tengo mucha buena onda. Hablaste de Argentina. Con un burgués. Espérate, déjame terminar. Mucha buena onda con un capitalista, un burgués, porque no lo conozco directamente, que es Fantuzzi. Es Fantuzzi. Yo creo que hay que mirar para allá. Hay que mirar para allá. Hablando de Argentina, me gustaría que hablamos de Argentina. Solo antes de eso, me gustaría corregirte el dato. Estoy en la página del Banco Mundial. Tú puedes ver que Irlanda, por ejemplo, en el 2015 creció al 24%. Después bajó al 1,8%, porque tú entiendes que el crecimiento es respecto del año anterior, ¿cierto? Entonces, un año creces mucho, al otro año o bajas o te mantienes, pero es difícil seguir creciendo esas tasas todo el tiempo.
Por eso que Chile este año creció al 2%, porque el año pasado fue un año absolutamente recesivo en Chile. O sea, la situación de Irlanda y de Chile es absolutamente contraria. Después, en el 2017, Irlanda creció al 9,3%, después bajó al 5,3%. Después en el 2020, 6,6%, 2021, 15,1% y 2022, 9,4%. Entonces, Irlanda es el país que más crece en la zona euro por lejos. El crecimiento ha sido exponencial en los últimos 30 años y hoy en día el ingreso per cápita está por encima del de Estados Unidos. Entonces, como para fijar bien el dato. Y lo otro era lo de Argentina. Me gustaría que me dijeras, más allá del personaje de Milei, que a lo mejor hay gente que le puede caer mal porque puede ser histriónico, lo que sea. Los datos del gobierno de Milei en los 8 o 9 meses que lleva son incuestionables. O sea, la inflación bajó de 25% mensual. Ojo, nosotros en Chile estábamos alegando porque la inflación llegó al 14% anual. En Argentina, cuando Milei asumió, la inflación volaba al 25% mensual. Hoy en día está en el 3% y en los alimentos, que me imagino que a todos nos importa porque es lo que la gente pobre más reciente, lleva 2 meses consecutivos siendo cero. Los sueldos llevan 4 meses seguidos ganándole a la inflación, es decir, el poder adquisitivo de las personas ha crecido en los últimos 4 meses de forma exponencial. El riesgo país, el otro día salió el dato oficial, está en mínimos históricos, es decir, están listos para empezar a recibir inversión extranjera, después de que ningún país le quería dar un peso ni invertir un centavo en un país como Argentina, defaulteador serial. Están pagando su deuda, tienen déficit cero. Entonces, y todo esto es lo que además él prometió en campaña. Por eso que su aprobación subió de 54%, que salió electo, 56%. Porque la gente está contenta porque es justamente lo que votó. Entonces, no entiendo la crítica a Milei. Dicen, ¿cómo está Argentina? O sea, Argentina viene de 20 años de gobiernos de izquierda que lo hicieron con neta, que se robaron todo. Y ahora dicen, oye, mira cómo está con Milei. No, Macri no era de izquierda. Pero Macri no hizo ninguna política de derecha. Macri lo que hizo fue justamente no achicar el Estado. No cumplió lo que dijo que iba a hacer. Siguió con el mismo vuelo del gobierno kirchnerista. Y como no achicó el Estado... ¿Cómo te explica el aumento de la pobreza en Argentina? Porque es un dato duro. Porque lo que tú haces a través del Estado es manejar los datos a través de subsidios. Cuando tú tienes todo subsidiado, el transporte, la benzina, los precios, cuando tú fijas los precios, claro, el dato oficial es que la pobreza es X, porque la pobreza se mide en términos de poder de comprar una canasta básica, ¿ya? Pero este dato está absolutamente manipulado por los subsidios. Cuando llega un gobierno que dice, ya, ¿sabéis qué? No podemos seguir gastando más de lo que nos ingresa porque la inflación está volando por los aires. Oye, pero el dato duro es ese. El dato duro es que el aumento, y eso, si lo puedes ver los datos, es que aumentó la pobreza. Yo insisto en que, como bien dice Emiliano, se pueden manipular los índices, ¿no? Entonces, evidentemente, si deja de imprimir divisas, si deja de hacer cosas, los índices van a cambiar. La pregunta real es, ¿mejora o no la condición de vida de las personas? Bueno, porque a eso voy yo. No porque el índice se modifique para mejor, realmente las personas mejoran su condición de vida. Ahí es donde yo pongo la cuestión. El dato oficial es que sí, porque si la gente lleva 4 meses ganándole a la inflación... Pero el dato oficial puede ser falseado también, puede ser producido en tanto dato, no en tanto efecto social. No, está bien, pero cuando... A ver, hay cosas que son desviaciones, ¿verdad? Que tú sabes que hay alguien que intencionalmente está haciendo algo para no transparentar la realidad. Y justamente lo que hizo Milei es lo contrario, transparentar la realidad. Lo que dijo fue, vamos a quitar los subsidios. No, para claro, que el precio sea el que es. Dijo, va a bajar la inflación. Y bajó la inflación. Está bien. Y la gente pero a lo que voy es, esa inflación, esa baja de inflación, ¿se provoca por qué? Porque hay una acción concreta. ¿Para qué? Para bajar la inflación. Milei en ningún momento se preguntó o se propuso a sí mismo, voy a mejorar la felicidad de las personas, voy a mejorar la condición de voluntad, Milei dijo, voy a bajar la inflación, voy a matar el Banco Central para bajar la inflación. Voy a dejar de imprimir divisas para bajar la inflación. Bajó la inflación. Pero Damián, mejora la condición de vida porque es a eso donde yo voy. Bueno, en un país
en un país donde 2 de cada 3 jóvenes menores de 14 años no comen más de una vez al día, ese es el dato oficial, yo te aseguro que el sueldo le gane a la inflación y que la inflación en alimentos sea 0 durante 2 meses seguidos, yo te aseguro que le mejora la calidad de vida a esas personas que no tienen para comer. ¿Cómo le levantaste ese dato? Lo que ustedes no ven, de esas ciudadanías no comen más de una vez. Es un dato ¿Cómo oficial. puedo yo creer en ese dato? Porque ese dato, te creo, está escrito en algún lugar. ¿Cómo construiste ese dato? Pero no importa, puede ser... Es demasiado cuestionable. Pero no importa, puede ser 2 de cada 3, puede ser un 50%, es mucha puede gente. Ser 70, da lo mismo, el comportamiento del dato da lo mismo. Lo relevante es cómo se usan los datos como objetivo en sí mismo. Lo que yo te quiero transmitir es que no es el dato. Tú insistes con eso como si fuera una cosa fría, en el aire. No lo es. La gente efectivamente compra comida con eso. Come. ¿Cachai? Entonces, el problema es que ustedes no ven que la economía tiene efectos reales sobre la gente. Tiene efectos prácticos. Eso no es filosofía. Reales. Por eso, la gente... Y ese es el problema. Ese es el problema. Los efectos reales. No somos capaces de verlos. Los efectos reales es que la inflación le come el dinero a la gente y compra cada vez menos cosas. Ese es el efecto real de la inflación. No es un número en el aire, ¿cachai? La inflación le come el dinero a la gente y compra menos comida. Es un dato que es lógico, no es un tema de si este dato o este otro dato como una cosa en el aire. Si la gente come menos, es menos feliz. Es que nosotros desde el privilegio, personas que pasamos hambre... Si tú subsidias todo, el dato cambia su comportamiento. Y te va bien, porque subsidiaste todo, mejoraste el dato. Pero algún día se acaba la plata, Damián. Por lo mismo, por eso te digo. Poner los datos, los indicadores, como objetivos en sí mismos es un problema. Por eso el discurso de Lever, por eso no tiene que ser un técnico, tiene que haber una filosofía, tiene que haber una mente detrás de eso. No, justamente no. La filosofía bueno, el kirchnerismo, por ejemplo, hacía eso. Desde la filosofía que donde hay una necesidad, nace un derecho, se empezó a subsidiar todo. Entre medio se robaron todo lo que pudieron, pero en el fondo era una mala filosofía. No, está bien. Pero al menos es una filosofía. Okay, esa filosofía llevó a Argentina al desastre. Y no solo a Argentina, a todos los países que tienen esa misma lógica, porque la economía, por más que ustedes lo vean como algo frío o algo técnico, el pajero que salió en el video que tú mostraste, perdóname, pero el ministro de Hacienda no es el tesorero. El tesorero solamente recaudaba la plata. El ministro de Hacienda lo que hace es controlar la economía. No es el que recauda. O sea, la analogía está súper mal hecha. Porque el Banco Central lo que hace es mucho más que recaudar... ¿Es poco libertario controlar la economía? ¿O? ¿Cómo? ¿Es poco libertario controlar la economía? ¿O? ¿Es poco libertario? Sí, es poco libertario, es verdad. Es verdad. ¿Sí? Eso lo dice el Banco Central. Pero yo no estoy de acuerdo con que el Banco Central lo haga. Lo que estoy diciendo es que el Banco Central mucho más que o sea, que la analogía es muy mala, básicamente, porque Marcel no es un tesorero. Mira, yo quiero rescatar el punto. La gente de derecha, el momio, como decía Lever, también tiene filosofía y también piensa en temas de fondo, piensa en temas valóricos, piensa en temas intelectuales, publica, o sea, hay filosofía de derecha. El problema que yo veo aquí es que cuando eso también queda fuera y lo único importante es mejorar el indicador, ahí tenemos un problema. Porque cuando lo único importante es mejorar el indicador, voy a mejorar el indicador como sea. Pero el indicador tiene efectos prácticos sobre las personas. El indicador, como tú dices, tiene efectos prácticos sobre las personas. Cuando mejora el indicador, la gente come. Cuando el indicador baja, la gente no come o no tiene pega. Lo que tú no ves en la línea es que está acá, pero tiene efectos prácticos sobre las personas. Y eso es un efecto muy real. El problema. No podemos ver ese efecto práctico, porque solo estamos viendo el indicador. Claro que lo podemos ver. El poder adquisitivo de las personas se ve, se mide. Tú lo mides. Cuando sube la inflación, la gente compra menos comida en el supermercado. Come más barato, come menos carne. Así de práctico es el efecto. No está en el aire. Bueno, me gustaría preguntarle a Alexis, ya que lo tenemos aquí sobre el gobierno actual. Me gustaría preguntarte sobre el gobierno de Boric. ¿Qué opinas tú? No ha hecho nada de lo que prometió. Ya, ok. Está desilusionado en el fondo.
pero vamos en camino a. Ahí tiene una diferencia con Damián. Vamos, que se No, puede. no, no, tiene que Vamos, ver con es que vamos a ver con los temas, no solamente los temas económicos, hay varias cuestiones que quedaron ahí pendientes a propósito justamente de la subsidiariedad que tú hablabas. Claro, y es uno de los problemas, la subsidiariedad. Vuelvo al dato económico con Argentina, está decreciendo la economía. Y cuando hubo un superávit, que eso fue hace como 2 meses atrás, si no me equivoco, a principio de año, un superávit del 0,8%. Pero fue porque estaba vendiendo todas las empresas, pues sí, esas son las empresas del Estado. No, pero que es así, es un dato duro. Dato duro, o sea, si hubo un superávit. Pero que dejó de gastar, pues sí, sacó todos los programas sociales, y eso es real. Pero bueno, Argentina tenía un problema, es uno de los países que tenía más, por ejemplo, funcionarios públicos. Pero resulta que sacó gente también de salud y de otros lados, y eso es real, ¿ya? Ahora, pero bueno, a lo que estábamos conversando respecto de la pregunta de Boris. No, ciertamente, no hizo lo que prometió, y es un tema real. Y sumado a otro... Están en el gobierno. Sí, son parte del gobierno. Pero obvio, por eso, o sea, mira, el Partido Comunista, por el que tiene más ministros, pero el que menos gravita. Eso es real. ¿Sí? Hoy día, ayer lo que dice Damián. ¿Y por qué no se van? La directora, porque hemos sido siempre en todos los gobiernos, hemos sido los mal de área, en todos los gobiernos en los que hemos estado. Y eso no lo pueden conocer. ¿No será porque cobran? En todos los gobiernos. ¿Será porque cobran del Estado? El único gobierno fue con González Videla, y fue a propósito justamente de la crisis del carbón. Eso fue el único. Y después tú sabes lo que significó eso, la ley maldita, donde se persiguió a los comunistas y todo lo... Pero bueno. Si nació un buen gobierno, si yo no te puedo decir que es la raja, ¿no? Déjame defender un punto. Pero hay cosas que son claves, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los derechos de las mujeres, tiene que ver, por ejemplo, con el tema, porque esto también tenemos que hablar de derechos, ¿cierto? Los deberes ya los tenemos absolutamente claros, pero también de derechos, tiene que ver con el sueldo mínimo. Hay varias cosas que no determinan justamente un cambio en la economía de Chile, pero sí ayudan en muchas cosas. Pero obviamente, por ejemplo, mira, en el terreno donde trabajamos nosotros, una de las cosas importantes que debía darse era el terminar con la fondarización, esto de la concursabilidad para todos, porque ustedes saben que los concursos, y eso es real, se lo ganan siempre los mismos en el tema de la cultura. Generalmente es así, esos son datos concretos, y se supone que se iba a terminar con eso, no se pudo terminar. Lo otro, bueno, hoy día está la ley de patrimonio, que es un tema que se tiene que resolver, a propósito justamente también, si uno lo podría decir, del desarrollo inmobiliario, del desarrollo productivo, que también es una traba, y eso es real. Pero se tiene que resolver de otra forma también a través de un marco legal que yo no creo, y ahí también vamos a entrar en una discusión esto, porque generalmente se habla de la clase política. No, aquí hay políticos que definen ciertas clases, eso sí, pero aquí no hay una clase política, y eso es real. Hoy día se votó el tema de los pescadores, de una ley que fue hecha, la ley Longueira, no sé si se recuerdan de eso, ya que se detectó que justamente había una bandera ahí con respecto a cómo se había generado esa ley, que se le habían pasado a 7 familias, donde ahí tampoco el capitalismo, ni siquiera el capitalismo funcionaba, porque eran las mismas 7 familias, ¿ya? Y hoy día esa ley se aprobó, y donde los pescadores hoy día, podríamos decir, hasta pueden competir mejor o de mejor forma con esas grandes empresas. Alexis, ¿cuáles son los derechos que tú crees que faltan en este país? Y ojalá cómo se financia, porque eso también sería interesante. El derecho a la salud, el derecho a la salud, el derecho a la educación, la cuestión es básica. El derecho a tener una jubilación, no una pensión, una jubilación. ¿Salud universitaria, por ejemplo? ¿Gratis? ¿Cómo? ¿La educación universitaria tú crees que es un derecho? O sea, que en algún momento sí lo fue, y se pudo perfectamente financiar. O sea, hay formas de financiamiento también.
como cuál. Porque eso tiene también que ver con la movilidad social. O sea, una persona que viene de una cuna, y de eso lo sabemos, donde se le puede pagar una buena universidad, se puede ir hasta Harvard a estudiar, o a Europa, no tienen las mismas condiciones que tiene una persona pobre, que viene de un colegio número. Por lo tanto, eso yo creo que se nos están perdiendo un montón, digamos, de genios, y eso es real, que a lo mejor podrían ayudar justamente a la economía. Por lo tanto, creo que sí, yo creo en la educación gratuita universal. ¿Y cómo se paga? Hay formas no, todo se tiene que pagar, tampoco es que uno diga, no, es que todos queremos que tiene que ser, no, todo se tiene que pagar. Pero veíamos la ley de cumplimiento tributario. Mira, no, pero es que millones de dólares. Lo que pasa es que hay un problema, que dejen de diluir. Damián, hay un problema que se genera acá y que tiene justamente con cuando sale la Universidad de Educación ya sea lo mismo que esté la Iglesia Católica, Adventista que tengan la universidad, pero uno las puede financiar al Estado. Oye, mira, esas universidades capitalistas, ¿quieres que la financie el Estado? ¿Cómo entendí? La Universidad de San Sebastián, que es una universidad privada, la financia el Estado, al 45%. Entonces, para una cosa, me gusta el capitalismo, pero para otra cosa tratan de subsidiar. Entonces, vamos a debatir. Porque el sistema San Sebastián, un segundo, déjame ir a tu punto. La San Sebastián no es financiada por el Estado. La San Sebastián recibe alumnos que algunos de ellos tienen convenio con el Estado a través del CAE. Y para la San Sebastián es un cacho tener que recibir esos alumnos que si después no pagan, ellos a su costo tienen que perseguir a esos alumnos durante el tiempo que no paguen y demostrarle al Estado que el alumno no pagó y pagar ellos. No tiene mucha plata la San Sebastián, por eso paga 17 millones de pesos a una profesora que no hace clase. Es una institución privada. Distinto es... Sí, pero es falso decir que recibe fondos del Estado. El CAE, ¿qué es lo que es el CAE? ¿Quién es el aval del CAE? El Estado. ¿Quién es el aval? El Estado. El Estado bien paga. El Estado financia no, si ellos dejan de pagar, ¿quién paga? Pero financia al alumno. Pero la deuda es del alumno. Sí, está bien, pero si deja de pagar, ¿quién es el que paga? Pero según tú, pero según tu lógica, un restaurante que atiende a funcionarios públicos, ¿está siendo financiado por el Estado? No, no extrapolemos, está hablando de educación. O sea, son cosas totalmente distintas. Ahora, mira. No estoy comparando el restaurante con la universidad. Estoy diciendo que la institución, que puede ser un restaurante, una universidad, cualquier cosa, la institución lo que hace es atender gente. Esta gente puede tener recursos propios, que pueden ser privados, o en este caso puede ser que esa persona, ese alumno, reciba algo del Estado. Y ese alumno decide voluntariamente dónde ponerse ese voucher en el fondo. Que si ese alumno se va a otra universidad, los recursos los siguen a él. No se quedan en la universidad. Porque el financiamiento es al alumno, no a la universidad. ¿A qué universidad se va? A una universidad privada, ¿cierto? ¿Ya? Generalmente ahí es donde nos dan la práctica académica. Mira, es que el tema es más profundo. Okay. Hay un problema del modelo de educación superior, ¿ya? Donde todos quieren ser profesionales. Todos Correcto. Quieren ser abogados, todos quieren ser ingenieros, todos quieren ser... Y eso es imposible. Por lo tanto, sociólogo, periodista, bueno, algunos quieren ser antropólogos también. No, pero eso sí. Y eso responde a un modelo que te permite que pase eso, ¿ya? Entonces el mercado regula justamente las carreras. Entonces cuando ya se llena, se copa, ya no vamos a querer tener más psicólogos, vamos a generar otra. Entonces, ya viene el problema. Nosotros necesitamos como país un proyecto de país de desarrollo, y tú lo dijiste, para que se desarrolle el país también se requiere ciencia y tecnología. ¿Quiénes son los que invierten en ciencia y tecnología? Hoy día lo que están pidiendo las empresas es que el Estado ponga justamente inversión en ciencia y tecnología. Y eso está en todos lados, en los parlamentos, los lobbies que hacen las mismas empresas. ¿Y para qué? Ahí vuelvo al tema de Fantuzzi.
hay un videito chiquitito donde sale esto es lo que hacíamos nosotros. Y hablaba de la CAP, hoy día la CAP ya no quebró, justamente porque no es competitiva, ¿ya? No es competitiva la CAP, en algún momento sí lo fue. Pero aquí se armaban vehículos, hoy día no se arma nada. ¿Qué es lo que tenemos de valor agregado? A propósito de ciencia y tecnología de la universidad, de la universidad. ¿Tú crees que un salmón que llega envasado al otro lado del mundo, y que muchas veces un salmón chileno que llega al otro lado del mundo, muchas veces ahumado, con sabor y un montón de cosas, y se vende en todas partes del mundo, ¿no tiene valor agregado? No. Lo que yo te estoy diciendo de que... Tú dijiste que no hay valor agregado, es una verdad. Pero son mínimos, hasta el vino tiene un valor agregado tremendo, ¿ya? Ahora, hacer autos no tiene ninguna lógica. Hicieron quebrar toda la industria textil. Mira, aquí mismo en Valparaíso. Porque no son competitivas. No. ¿Cuántas empresas quebraron? No, pero saca la cuenta, ¿cuántas quebraron? Pero ¿por qué quebraron? ¿Por qué quebraron las empresas? La crisis del 82. Cuando se instaló el modelo. Cuando se instaló el modelo. Cuando se instaló el modelo. ¿Ya? Claro, porque las empresas dejaron de ser... un segundo. Las empresas dejaron de ser financiadas por el Estado. No, nunca fueron financiadas, eran empresas, estaban todas las maestranzas donde trabajaba mi viejo, la maestranza Barcan, que era de un alemán, que el viejo invertía justamente en plata, y le hicieron quebrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaban a vender justamente las navieras, empezaron a llegar navieras de otros lados. Y eso. Y la gente, ¿cómo quedó? Cesantía, generaron justamente cesantía. Hoy día Chile, ¿qué es lo que produce? Si tú me dijiste un ejemplo, el salmón, perfecto. ¿Y qué más? La materia prima, el cobre. ¿Qué es lo que exportamos de cobre? Madeco quebró, la hicieron quebrar. Ya, porque es incompetente. ¿Ya? Podría haber sido más competitiva. ¿Por qué? Porque no tenía esa tecnología. Porque el Estado y las empresas no se preocuparon de eso. Porque el proyecto de desarrollo de país... Porque el Estado sigue siendo el mismo de hace 30 años atrás y los empresarios no invierten justamente en eso. ¿En qué invierten? El Estado tampoco. El Estado no invierte. El Estado no invierte en sus propias empresas. El Estado es sumamente ineficiente. Un segundo. Si no tiene empresa hoy día, el Estado prácticamente. Alexis, le pagamos 50 millones de pesos al gerente de Codelco, es una empresa absolutamente deficitaria. Y cada 3 meses le estamos pagando bonos por término de conflicto. Estoy de acuerdo contigo. Un segundo. Porque los sindicatos en Chile, lo cual es una anomalía a nivel mundial, se toman una empresa y la empresa no los puede reemplazar. Lo cual es ridículo. ¿Cuántos sindicatos hay? Es ridículo. ¿Cómo? ¿Tú sabes cuánta gente hay sindicalizada en Chile? No importa. Sí importa, porque tú me dices que los sindicatos son el problema. Y no es el problema de los sindicatos. Cuando hay una huelga, no importa si el resto de las personas está sindicalizada o no. Si el sindicato se toma la empresa... Me estás hablando de la organización del sindicalismo. ¿Sabes cuántas empresas están, cuántos trabajadores están sindicalizados? Afortunadamente menos del 20%, muy poco. Ya, entonces el problema no es ese, no son los sindicatos. Sí, pues. No, el problema es la ley, te dije, no el sindicato. El problema es que la ley... Cuando hay una... los sindicalizados. Bueno, sí, porque un segundo. No los sindicalizados. Los sindicatos han presionado a los gobiernos para hacer leyes malas. Por ejemplo, la ley que impide reemplazar cuando hay una huelga. Entonces, ¿qué pasa? Da lo mismo el número de entonces, ¿de qué sirve la huelga? Déjame terminar un segundo. Da lo mismo la cantidad de gente que esté sindicalizada en la empresa. Puede ser muy poca, pero si esa gente se toma la empresa y hace una huelga, el empresario no los puede reemplazar. Y por eso estamos... Eso es una anomalía. Pero si en ningún lado se puede reemplazar. Hay solo 3 países en la OCDE donde no se puede. En todos los países del mundo se puede reemplazar a la gente que está en huelga. No existe lo que usted dice. ¿Dónde sale eso? Es que esos datos también, en la página del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, ¿de dónde? Porque la OIT dice otra cosa. En la página oficial de la OCDE lo puedes encontrar. Voy a buscarlo de la OIT. Si me dejas te explico. Todos los países de la OCDE en algún momento tuvieron una ley como la de nosotros.
donde no se podía reemplazar. Y todos los estudios, incluso Canadá, que es un país totalmente progresista, todos los estudios demostraron que cuando tenían este tipo de leyes restrictivas para la empresa, finalmente terminaba afectando de forma negativa los beneficios de los trabajadores. Porque los salarios y las mejores condiciones no se consiguen por la fuerza, se consiguen cuando hay muchas empresas. Al haber muchas empresas demandando mano de obra, el trabajador se convierte en un bien escaso. Y cuando hay un bien escaso, ¿qué pasa con ese bien? Sube de precio. Así funciona la... Volvamos justamente, porque partimos con el tema de la universidad, ya ese bien escaso, mano de obra calificada. Y ahí ese es el punto que te quería tocar. ¿Para qué sirve la universidad? ¿Para tener 200.000 ingenieros, 300.000 ingenieros si no tienen trabajo? ¿O sería bueno que tuvieran mano de obra calificada? Pero calificada, ¿cierto? Entonces hoy día todos dentro de este modelo, todos quieren ser ingenieros, todos quieren. Entonces, aquí hay una forma de cómo se debiera generar justamente eso. El año 70, cuando viene la gran reforma universitaria, porque se requerían ingenieros, se requería mano de obra calificada, ingresa una gran cantidad de estudiantes, 170.000 fueron en ese tiempo. En el sistema universitario, 170.000, ahora estamos como en 1 millón y tanto, ya ni me acuerdo cuántos son los que... O más, inclusive. ¿Ya? Y los que no podían porque no tenían las capacidades o porque no quisieron seguir estudiando, tenían la opción de ser técnicos y ser muy buenos técnicos, que era lo que se requería también en la industria que se estaba generando en Chile. Como por ejemplo la industria automotriz. Hoy día nada de eso tenemos, no tenemos ningún tipo de esa industria. Por eso te digo esto del valor agregado, no solamente el tema de salmón, porque es una parte nueva. ¿Qué exportamos? ¿Qué exportamos? Materias primas, prácticamente. Por ejemplo, Singapur, dentro de un modelo capitalista, Singapur, hoy día está haciendo Vietnam también. Singapur, ¿en qué invirtió? En 15 años en educación. Y le dio con educación y generó, digamos, mano de obra calificada. Y hoy día, bueno, Singapur también es una de la economía más que ha crecido más en los últimos 20 años. Y así también con muchos países. Sí, pero no es... Ok, pero yo estoy de acuerdo contigo. Del Estado, ¿sí? ¿No? No, por ejemplo, en Suecia, la universidad y la educación en general es a través de voucher, porque yo estoy de acuerdo en que el Estado puede invertir en educación. Me parece bien, me parece que sería algo bueno. En vez de estar invirtiendo en talleres de género, yo cerraría el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura y todas estas cuestiones, y todo a lo mejor lo invertiría en educación. Me parece. Damián sin pega, po. ¿Cómo? Vaya a dejar al Damián sin pega. ¿Dónde va a trabajar el Damián, el antropólogo, para entender todas estas cosas? La gente puede ser streaming. Claro, la gente inteligente siempre consigue. Esa es la maravilla del capitalismo. Mira Polisi, mira Katy Barriga. Hasta presas generan plata. Esa es la maravilla del capitalismo. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo. No todo el mundo puede estudiar. Y por eso justamente, no todo el mundo puede ir a la universidad. Por eso que yo no estoy de acuerdo con esto de la educación universitaria como un derecho. Porque el problema es que el derecho alguien más te lo tiene que pagar. Y el problema es que la gente que va a la universidad, según los datos que tenemos, no es la gente más pobre. La gente más pobre en general se dedica a trabajar y no va a la universidad. Aunque tenga gratuidad. Porque hoy en Chile tenemos gratuidad. Y la gente más pobre no va. Entonces, estamos financiando a gente de clase media hacia arriba con la plata de los pobres. Con los impuestos que pagan los pobres estamos financiando a gente... Estoy de acuerdo contigo. Oye, estoy de acuerdo contigo. Pero eso tiene que ver también justamente con justamente todo, que no solamente la universidad, pero todo el sistema de educación, los que dan la prueba de actitud académica, cómo se generan las pruebas de actitud académica y todo eso. Y los que no tienen la cabeza, pero tienen la plata, se pueden ir a estudiar a cualquier universidad. Pero yo te hablo a producto justamente de las funciones que deben cumplir las universidades. Y hoy día hay universidades que son centros ideológicos y nada más que eso. Pero justamente los temas de desarrollo de país no está esa discusión. En algún momento lo hicimos, en el año 90 también. Bueno, y antes de eso también se dio. O sea, yo recuerdo la gran discusión que tuvimos con el ministro Lagos a propósito justamente, que ni siquiera estamos pidiendo gratuidad en ese tiempo, sino que eran ser diferenciados, que uno pudiera pagar de acuerdo al ingreso que tenían tus papás. Y está bien, ¿ya? Pero a él se negaba rotundamente, y fue uno de los que estudió con gratuidad y llegó a ser ministro, así como otros también.
Pero el tema es más, no solamente el financiamiento, ¿para qué financiamos las universidades? ¿Ya? ¿Cuál es el rol que cumplen hoy día las universidades? ¿Ya? Y ahí está el problema, porque no están relacionados con un proyecto de país que tampoco se ha discutido y solo todo se regula en base al mercado. Y hoy día tenemos eso, hoy día el mercado es eso. Hoy día vivimos en el país neoliberal, eso es real. ¿Por qué crees que es un país neoliberal? ¿A qué te refieres con neoliberal? Chicago Boy. Capitalista. No, es que neoliberal tiene como una carga, ¿no? La subsidiariedad y todo el rollo, sí. Tiene una carga. O sea, pero no haya de su carga. El término de Margaret Thatcher llamaba tanto a Pinochet, porque a Pinochet le funcionó allá. Por eso Margaret Thatcher llamaba tanto a Pinochet, porque a Pinochet le funcionó más el neoliberalismo que a Inglaterra. Inglaterra, Margaret Thatcher se salvó por la guerra de las Malvinas, por eso se salvó. No, es que más allá de Pinochet o no, yo lo personal no soy pinochetista, porque hay mucha gente que sigue este canal que sí. Yo no, pero yo entiendo más el tema de Chile desde la mirada de Milton Friedman. Pinochet, la gracia que tuvo fue que le hizo caso a Milton Friedman, porque Pinochet tenía una visión mucho más estatista de lo que debería ser la economía. Él quería justamente controlar los medios de producción a través del Estado, un poco bien militar para sus cosas, y lo que hizo fue hacerle caso a Milton Friedman. Y el modelo chileno es un éxito. O sea, Chile era un país, a ver, en el gobierno de Allende, si bien en términos de ingreso per cápita, Bolivia era más pobre que Chile, pero Chile tenía una inflación de 1000%. Un país invivible. Y pasar de eso a ser el país más rico de América Latina es un logro que es reconocido además a nivel mundial. Entonces, a la peor distribución de la riqueza, justamente. Estoy de acuerdo contigo. Pero la distribución de la riqueza no es necesariamente un problema. Esto lo hablábamos con Damián la otra vez. Tú puedes tener un la política del chorreo. La política del chorreo. Sí, eso es. Es que no es el chorreo. Sí, el chorreo está mal entendido el concepto. No es que chorree hacia los demás, sino que en el capitalismo, las personas que se desarrollan económicamente son aquellas que son capaces de satisfacer las necesidades de otros. Cuando Steve Jobs se hace rico en el capitalismo es porque es capaz de generar un producto que todos los demás demandan, todos lo quieren ese producto. Y por eso se hace rico. Bueno, pero en la cadena de valor de esa empresa, Steve Jobs, de hecho hay un estudio que creo que es de Harvard, donde él recibía $1 por cada iPhone. Todo el resto, un aparato que cuesta $1000, todo el resto de los 999 se va en la cadena de valor. Desde el subgerente, el gerente de marketing, el que tiene la marca en los distintos países, hasta el que hace los chips en alguna parte de otro país del mundo. Toda la riqueza esa que se genera es lo que ustedes denominan mal llamado chorreo. Pero es riqueza que se genera para otros, básicamente. Esto es. Me quedo con Santa María. ¿En qué sentido? A propósito de la universidad. Ya, y estuvimos hablando del principio del siglo. Domingo Santa María. Hablando justamente de la generación de riqueza, como que con todo el altruismo que tenía, hoy día es una de las grandes universidades de la Santa María. Ahora, el fin primero que iba a tener esa universidad, a propósito del nombre que debiera tener la universidad, que se iba a llamar José Miguel Carrera, era que pudieran estudiar a gente que no tenía recursos. Ojo ahí. Ese modelo ya está, o sea, un viejo supervisionario, independiente que cómo habrá generado la plata, pero sí. Pero no será mejor. ¿No será mejor que las personas vayan a la universidad con créditos blandos como el CAE, por ejemplo, que tiene un montón de beneficios, y que después cuando salgan, que van a haber mejorado su ingreso, lo devuelvan y lo paguen? ¿Por qué entre todos le vamos a pagar la...? Yo creo que lo que tienen, o sea, insisto nuevamente, o sea, los que deben ingresar a la universidad son los que deben tener las capacidades, ¿ya? Y que van a ser, digamos, buenos ingenieros, ¿ya? Entonces, hoy día nos hemos llenado, y eso también es un tema, hoy día el mercado te lo permite, doctores, o sea, tú ves un currículum hoy día, cualquiera doctor, magíster en no sé cuánto, tenéis todos estos títulos, pues los van a comprar a España algunos, otros los compran en otros países, otros los compran acá mismo,
se demoran 3 años, 4 años. ¿Y para qué? Hay un doctor, no, en realidad no es un doctor, hizo un trabajo de investigación sobre cuántas veces aleteaba un pajarito X, ¿ya? Y sacó los cálculos matemáticos. ¿Y para qué? Pero tiene un doctorado que se lo financió alguien. Entonces, esos modelos educativos, ¿para qué sirven? Que son los que hay en Chile. Que son los que hay en Chile. O sea, ¿cómo se relaciona justamente esos modelos educativos con un proyecto de país que aspira a tener un nivel de desarrollo mayor? Pero porque el desarrollo no es solamente económico. Ojo, los desarrollos, y eso está hasta la OCDE, todo dicen, los desarrollos de los países no son solamente económicos. Tienen que ver justamente con los niveles culturales, tienen que ver con las posibilidades justamente de acceso al deporte, de hacer un montón de otras cosas, al hecho de tener una biblioteca. No es solamente económico. Y con eso es un problema. El problema es que todas esas cosas hay que pagarlas. Entonces, cuando tú dices, no solamente económico, bueno. Nadie dice lo contrario. ¿Quién dice que no hay que pagarlo? No, está bien, pero cuando tú dices, no, el acceso a esto, el acceso a eso, el acceso a eso, la gente pobre termina financiando el acceso de gente que es más aventajada porque es un derecho. Cuando tú dijiste, el derecho a la educación, está justamente avalado un sistema que cualquiera puede estudiar cualquier cosa, da lo mismo si es productivo o no, y tiene que estar financiado por el resto, porque es un derecho. Hay un problema de concepto. La educación no debería ser un derecho, la educación superior, digo. Es algo que te va a mejorar tu ingreso el día del futuro. Entra con un crédito. Justamente que es movilidad social, sí, es movilidad social. Por lo tanto, los pobres deben tener, o sea, claro, entonces dejémoslo como lo planteaban los comunistas los jóvenes comunistas en los años 90. Arancel diferenciado. Los que tienen más plata, que paguen. Los que tienen un poco de plata, que paguen un poco, los que no tienen plata, que no paguen nada. A mí tampoco me parece eso, me parece que es una desigualdad ante la ley. ¿Por qué el que tiene plata tiene que pagar más que los demás? Pero si eso es lo que tú me estás diciendo, eso. Entonces, ¿por qué nosotros los pobres tienen que financiar a los más ricos? Yo lo que estoy diciendo es que cada uno se financia. Es un ejercicio matemático. No, pero bueno, el tema de la gratuidad tiene que ver con la movilidad social. Y esa gratuidad tiene que ver también con los niveles de educación desde la básica, la enseñanza media, hasta llegar a la universidad. Y si la movilidad social, la posibilidad de ser un técnico. La movilidad social que se la pague cada uno, Alexis. ¿Por qué la gente que no va a la universidad le va a pagar la movilidad social a otro? No, pero que entendamos. O sea, vamos a volver nuevamente al proyecto de desarrollo del país. ¿Por qué se requieren ingenieros? ¿Por qué se requieren mano de obra calificada? Justamente para mejorar las condiciones no solamente de él, sino que de todos. Es un tema. Porque yo creo que hay que pensarlo colectivamente. El planeta, el mundo, el ser humano piensa colectivamente y vive colectivamente. Y vive colectivamente, porque cuando nosotros aspiramos a que haya seguridad, necesitamos poner plata a Carabineros. ¿Quiénes ponen plata a Carabineros? Todos nosotros. ¿Quiénes debieron poner plata en seguridad? Todos nosotros. ¿Para qué? Para defender el barrio. Y el barrio que lo es, no es una persona, son muchas personas. Claro, pero cuando nosotros financiamos a Carabineros entre todos recibimos el beneficio de eso. Entonces, esto es lo que yo siempre digo en este canal. Por ejemplo, cuando nosotros financiamos el derecho a la cultura, lo que estamos financiando entre todos es el beneficio, el privilegio de unos pocos que van a acceder y que van a disfrutar de esa cultura. Por ejemplo, obras de teatro y cosas así. Porque la gente pobre no va a ir a ver esa obra de teatro, pero sí la tiene que pagar de forma obligada. O sea, ese es el problema cuando decimos que es un derecho. Hay una, mira, en el gobierno de Allende hay una anécdota bien simpática. Y esto lo hacía así con todas las viejas cuicas, estaban alegando esto, porque esto fue en el Teatro Municipal de Santiago. Estaban alegando porque se estaba desgastando la alfombra y no la cambiaban la alfombra de ingreso al Teatro Municipal. ¿Y sabes por qué era? Porque las obras que estaban dando ahí en el gobierno de Allende, muchas eran gratis. Entonces, entraba mucha gente y la mayoría de esa gente era pobre. Gratis no era. Gratis no era. Se financiaba con el hambre de la gente. Bueno, pero la gente ingresaba y no pagaba. No, la gente ingresaba y no pagaba. Ya. Pero si no será mejor. Se pagaba por los impuestos, pero ya no era la élite solamente la que iba a ver una obra. ¿No será mejor que esa gente tenga para comer? ¿Te fijas? No, pero
O sea, en un país con 1000% de inflación, tú lo que me estás diciendo es, en un país con 1000%... El espíritu es leer, no. Déjame contar. En un país con 1000% de inflación, con desabastecimiento, que no hay trabajo en ninguna parte, con mercado negro, con violencia, pero había teatro gratis. Lo estás financiando con el hambre de la gente. No, pues estamos hablando del primer año de gobierno, si después lo otro, tú sabes lo que pasó, si también lo conoces, sabes, pero digamos, pero ¿cómo se financia el teatro gratis? ¿Para qué vamos a hablar del paro de la comunidad? No, pero el tema es ese, o sea, ¿habían posibilidades? Sí, habían posibilidades, ¿ya? Donde la gente nunca había tenido oportunidad de ir a ver una obra de teatro, tenía la oportunidad de ir a ver una obra de teatro. Estaban los proyectos estos que eran emblemáticos a propósito del gran arquitecto Launer, ya no sé si tú conoces eso, de que los sindicatos podían ir con sus familias a pasar un fin de semana en la playa, con todos los trabajadores, con sus esposas y sus hijos, porque no conocían el mar. Hay una película que le hizo un... Pero, Alexis, quiero que entiendan se llamaba Un verano feliz. Entonces, yo no sé por qué le molesta tanto a algunos capitalistas de que esos pobrecitos puedan tener acceso a través de... A mí no me molesta que tengan acceso. A mí lo que me molesta es la desconexión con la realidad. Porque tú lo que estás intentando plasmar es que en un país con los problemas y la pobreza que Chile tenía, es normal que se use la plata pública, o sea, la plata de la gente más pobre, que vive en regiones, que nunca va a ir al teatro, pero que en algún teatro de Santiago se estaba gastando la alfombra, entonces porque había gente que estaba yendo en una sala que a lo mejor caben 100 o 150 personas. Se está financiando con el hambre de todo un país. Entonces, estás haciendo una caricatura ahí, pues una caricatura, si tú sabes que no es así. Es una caricatura, es una caricatura. El tema es que tenían acceso la gente. Tenían acceso, o sea, también mira, súper corto. No tenían comida, Alexis. Oye, todos esos impuestos de todos los pobres, como dices tú, y de todos los ricos, se financió medio litro de leche que no tenían antes los niños. Mira qué bonito. Pero lo de la leche, si tú me dices, pero me está diciendo, si tú me dices que le vas a sacar el financiamiento al teatro ese weón que probablemente un pobre nunca va a ir para pagarle la leche a los niños pobres, yo te diría, ok, eso puedo estar más de acuerdo. Pero cuando tú me dices que le vas a sacar la plata a la gente pobre, y esa gente pobre solo va a poder tomar leche si es que el Estado se lo da, porque no va a tener plata, porque el Estado se la va a sacar para financiar una obra de teatro, tenemos un problema. Pero no hagas una caricatura. No hagas una caricatura. Eso es real. Digo que en algún momento alguien tenía que haber hecho. Y por eso te decía, o sea, los niveles, además del desarrollo de los países, no se miden solamente por los temas económicos. ¿Ya? Entonces, hay un problema. Y lo otro que pasaba, Damián, espera un poquito, lo otro que pasaba, que incluso yo lo hice cuando estaba trabajando en la granja, ahí era llevar las orquestas, con plata de todos los chilenos, como dices tú, a las poblaciones. Hay gente que no tenía idea, no conocía un violín. Puta que estaban agradecidos. Comiéndose un pan con chancho. Pan y circo. No, pues era una orquesta donde la gente nunca había ido. El pan y circo lo generan otros. Si fuera Alemania... Ahí déjame plantear algo, porque hay un tema de escala. Hay un tema de escala. Un fondar como ese de una obra de teatro puede costar, ¿cuánto? ¿7 millones? ¿10 millones? No tengo idea. 20 millones, 30 millones. 20, imagínate, cuesta 150 millones. Ya. Dentro del concierto del presupuesto público, del que se nutre de los impuestos y también del ingreso del país. Son cantidades tan ínfimas, que si tú lo llevas a la persona, una persona que gasta en un mes, no sé, te invento, 100 pesos en impuestos, lo que termina esos 100 pesos en esa obra de teatro son décimas de centavos, o sea, es 0,0 algo, es ínfimo, pero si tú quieres, es algo, está bien. La pregunta que yo hago es, en un país como Chile, filosóficamente, ¿es correcto que el Estado destine algo, aun cuando sea ese 0,0 no sé cuánto, es correcto que destine algo que sea al desarrollo de la cultura con un objetivo colectivo? ¿Cuál es el retorno? Porque ese es el punto.
Porque tú puedes eliminarlo. El PIB Mira, del ingreso, el PIB de también. gasto en cultura es del 0,48. 0,48. Si tú tomas ese 0,48 y lo distribuyes, se te va a diluir absolutamente en cualquier otra cosa. Pero si lo mantienes o lo acrecentas un poco, el impacto en el desarrollo cultural, en el desarrollo de las artes, en el desarrollo del patrimonio va a ser gigantesco. Gigantesco. O sea, enorme. un punto del PIB son... La pregunta de fondo es, ¿ese impacto en la cultura genera o no un beneficio para el país? Yo creo que eso es lo que queda sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos la diferencia. Me da la sensación de que tú pensás que no. Mi familia es viene de ahí, o sea, mi mamá es actriz, mi papá es músico, o sea, yo conozco perfectamente esto. Sí. Y no genera ningún beneficio para el país, es un beneficio para la élite. El país no va al teatro, el país, la gente, a menos que ya, tú si le llevas una hora de teatro a la casa lo vas a disfrutar, está bien, pero no es el público que disfruta realmente el teatro. Y como tú estás subsidiando a los artistas hacen lo que quieren, lo que a ellos les gusta, no lo que la gente realmente quiere ver. Por eso que el teatro cada vez va menos gente. De hecho, desde el 2018 hasta hoy, la estadística es que el 90% de la gente que iba dejó de ir. Entonces, el retorno que todos le estamos dando plata a ese sector en particular, lo va a disfrutar una pequeña élite. Eso no es un derecho, es un privilegio. Ojo, Damián, oye, hay un dato, te lo voy a buscar, no lo tengo acá a mano. Ojo con eso, porque si uno habla de inversión, hablemos de inversión, el 0,48% de lo que gasta el Estado de Chile en el presupuesto es en cultura. En cultura tiene que ver con todo. Tiene que ver ¿Sabes con todo. ¿Sabes cuánto es? ¿Y sabes cuánto es lo que genera, que está esa estadística, hace 4 o 5 años atrás, antes de la pandemia, cuánto generaba del PIB? Era cerca de un 2%. O sea, sí produce. Sí produce. Sí, te la voy a mostrar y se la voy a mandar a través del Damián esa estadística. ¿Por qué? Porque, claro, si el teatro no es solamente el teatro. El teatro el teatro son las luces, el teatro son el sonido, el teatro son otras cosas. Si tú me vas a meter, pero déjame contestar eso. ¿Por qué no? Porque mira, imagínate, Luxic, uno de los más capitalistas, invierte en algo. Alexis, un segundo, déjame contestar ese punto y después seguimos. Si tú me vas a meter dentro de la cultura lo que generan los conciertos, lo que genera el cine, que se financia de forma privada, y tú eso me lo quieres meter como ingreso para justificar el gasto en cultura, que es que no se va a eso ni al cine, ni a los conciertos, ni a nada que produce, porque se va en pagar eso, teatro, que después nadie va a ver, estamos hasta el hoyo. Porque si va al cine y si va a la música, una vueltita por ahí. Dale financiado. Al cine y a la música, sí. La gente no va al teatro. No va a ver cine independiente. No va a las cuestiones culturales donde van los fondar. Esa es la realidad. Me falta más underground. No, pero no, a mí no me falta underground porque yo conozco cerca el tema de los fondar, que además se lo ganan siempre los mismos. Yo lo dije antes. Lo dije todos amigos entre ellos, y lo que hacen es proselitismo político. Yo he hecho el ejercicio y tengo videos en mi canal donde me doy la paja de meterme a la página de las compras del Estado y podéis ver como todos y cada uno, o no sé, todas las que yo por lo menos pude ver, fundaciones o teatro independiente, todos son todos de izquierda. Todos. Qué raro. O sea, al final se usa para hacer proselitismo político. Si yo conozco los actores. Eso es porque la derecha no tiene expertise en eso, no tiene a lo mejor la esencia. Es lo mismo, pero no debería. Pero que debieran generarlo. Ahora, ahí mira, tuvimos un ministro de cultura derecha y hacía muy bien el papel de malo. Pero no, es verdad, lo que dice él es cierto. Hay una cultura, la cultura en general es movida por la izquierda, y eso es verdad. Te lo concedo, es real. Pero no quiere decir que no haya gente derecha que no sea. No, hay también. O sea, hay también. Por supuesto. Pero oigan, yo creo que podríamos estar
podemos hacer 3 capítulos con Antinao, definitivamente, porque creo que la discusión ha sido buenísima, solo que ya nos está agarrando la hora. Y tengo la maldita labor de recordar. Tienes que ponerse lo No, elástico. para mis queridos auditores, no, yo tengo una guaguita chica. Entonces la empiezo a escuchar llorar a esta hora porque se despierta. Oh, ya. Y yo no le doy la leche, pero yo sí la hago dormir. Come guagua. Como guagua, claro, comunista como guagua. Come guagua, te salió como... Guagua. Ya tú sabes, chicos. Oye, bueno, gracias por... Pues mira, Gracias. creo que podríamos conversar después a propósito de que hay un tema pendiente sobre los indios. Van a haber más capítulos, sí. Sobre los indios mapuches, los de Aguita, los Cahuascas, hasta los Yanaconas. También existían Yanaconas también, que eran los clubiros de ahora. Mira lo que te dicen ahí, Damián, mira. El surdo culeado tierno, ¿viste? La barba tira, la barba tira. Cuando quieras mi número. Sí. Pero nosotros tenemos... Damián es un personaje de la historia. Se le saca el jockey y le saca... Perdón, Daniel, yo soy padre de noche y terrorista de día. Ese es el orden correcto. ¡Oh, qué buena! Ya, oye, bueno, nada, gracias Alexis por haber venido. Gracias a la gente que estuvo en el canal. Gracias Alexis por haber venido. Gracias a la gente que estuvo en el canal, en el chat. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo que Damián tiene que ir a hacer los comunistas están en Congreso ahora, digamos, un año discutiendo, como siempre. Oye, Antinao, soy bueno para transmitir, hombre. Ya. Ya, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias. Abrazo a todos.